Hoy es miércoles, está Oscar D'Angelo, ¿sí? Sí, lo escuché. Y además de alfajores hay historia de Mendoza, ¿sí? Así es, hay recortes históricos de Mendoza, Hay café, hay café ¿sí? y hay muchas ganas de seguir en el desparpajo. A ver, vamos con desparpajo. Hablando de desparpajo, Gracias, estamos con Mario Ávila. José Félix Saldado, ¿no? ¿Cómo se llama? Así es. Sí, José Félix Sí. Saldado. Más conocido como el fraile general. ¿Mm? Aldao fue un personaje que hizo historia y que la historia revisionista todavía está en deuda. Hay que revisar más la historia del fraile Aldao en Mendoza. Hay que revisar a los que están revisando la historia. No aparece todavía con objetividad y justicia en las narraciones históricas. Bueno, estábamos allí para seguir un cierto hilo conductor en relación al miércoles anterior. Estábamos en 1835, año del asesinato de Facundo Quiroga. 1835, año en que Rosas asume por segunda vez la gobernación de las provincias, de la Confederación. Es año en que el fraile Aldao en Mendoza y en Cuyo queda como único conductor del federalismo. Recordemos que Aldao era el segundo de Facundo Quiroga, ¿sí? Esto hasta 1845, que muere el fraile Aldao, siendo gobernador de Mendoza, con muy buenas relaciones políticas con Rosas, y año en que de alguna manera, 1845, yo quisiera sostener allí el cambio de la economía provincial, porque aquí hay algunos datos que son necesarios traerlos, que es cómo cambia de un perfil la economía mendocina a otro perfil. De aquel perfil vitivinícola, vinos, frutas secas, aguardiente. En la época del fraile Aldao, Mendoza pasa a ser como le llamaron, el potrero de la federación. Cambia el perfil, deja de ser vitivinícola, se construyen molinos y Mendoza pasa a ser ganadera. Y una precaria industrialización. Claro, ganadera fundamentalmente por la exportación del ganado a pie a Chile. Claro, Chile en esa época creo que importaba desde Argentina el 90% del consumo de carne. Sí. Todo ese ganado transportado a pie se engordaba en Mendoza. O sea, venía el ganado de la pampa húmeda, de la pampa seca. Entonces, ¿cuál es el perfil económico que toma en la época del fraile Aldao Mendoza? Y un perfil es distinto. ¿Qué es distinto? Significa que se empiezan a cultivar alfalfales y fundamentalmente trigo. O sea, de agrícola pasa a ser agrícola ganadero. Agrícola ganadero. Esto hace que de alguna manera el obrero es reemplazado por el arriero. Las conexiones con Chile son fuertes. La moneda que se usaba en esa época en Mendoza era la moneda de cobre chilena, y también se usaba el peso boliviano. Hasta 1779-80 se usaba el peso boliviano y la moneda de cobre chilena en el comercio local. ¿No había moneda argentina? Sí, había moneda argentina, pero la más importante... Se usaba más acá, por eso te lo pregunto, porque sí, es interesante que se usara acá
por proximidad geográfica y conexiones económicas se usaba más la moneda de cobre chilena que la argentina. No debemos olvidar lo que sucedía en el contexto nacional en esa época. Yo quisiera recordar que el Facundo se publica y sale clandestinamente en ese año, en 1845, es el año que muere el fraile Aldao. Si bien ya parcialmente estaba publicándose en Chile, en 1845 aparece como libro y entra clandestinamente a nuestro país y se lee muchísimo. El Facundo Quiroga, como La Cautiva, como El Matadero, son expresiones de una clase social y son expresiones ideológicas, pero que de alguna manera pertenecen a la literatura realista. Es más El Matadero. Sí, casi hiperrealista el Matadero. Sí. Sí. Ahora, yo quisiera leer algunas cositas antes, para terminar con el tema al lado. Algunas cositas del Facundo. Cómo Sarmiento pinta en esta obra, que es una gran obra literaria. Debemos recordar que nuestra patria fue primero literatura y después constitución, ¿verdad? No fue la sociedad rural el primero. No. Dice el fraile, en medio de tantas cualidades malas, este hombre tenía algunas virtudes recomendables. Eso dice Sarmiento. Eso dice Sarmiento del fraile Aldao en Facundo. Ajá. También debemos recordar que Jauretsch dice que de todas las onceras argentinas, el Facundo es la progenitora. Ajá, claro. Que del Facundo nacen todas las otras onceras. Ha tenido amigos que lo han estimado entrañablemente y cuyo afecto ha sobrevivido a la distancia y a la muerte. Y es imposible que inspirase afecciones tan durables y desinteresadas un hombre que no poseyese algunas de las buenas prendas que disminuyen el horror de las malas. Sabía hacerse amar por los soldados, de los que hay muchos que lo han acompañado durante muchos años. Solía distribuir grano en gran cantidad entre los pobres del sur de Mendoza, y muchos infelices le daban a su subsistencia. Cuando sabía que se acercaban familias chilenas que frecuentemente emigraban para Mendoza, él mandaba a encontrarlas y les mandaba víveres. Proveía a su subsistencia y establecimiento por algún tiempo. Últimamente, personas que lo han tratado de cerca aseguran que tenía un amor entrañable por sus hijos y que le daba sus caricias permanentemente. El apellido Aldao queda en su progenie reconocida de 3 mujeres, algunos otros bastardos suyos y los hijos legítimos de José, su hermano. Un fin trágico cupo a todos los Aldao. El mejor ha sido Félix. Todo Mendoza acompañó a su cadáver a la iglesia en cuyo interior ha sido enterrado. Por la tarde se dice que la Alameda estaba llena de concurrentes de ambos sexos. Desde que estuvo Pacheco, ese paseo manchado con la sangre de las víctimas degolladas en él había sido poco frecuentado. La única mejora que Mendoza ha recibido durante este gobierno ha sido el poblar la frontera sur con inmigrantes de Chile, que se han reunido en villorrios y alquerías a la sombra del fuerte de San Carlos,
que habitaba Aldao, que siempre mostró mucho por el acercamiento de aquellas poblaciones. Ahora Mendoza es una herencia, veremos quién se posesiona de ella. Cuando Rosa supo el estado desesperado del fraile, mandó a su hermana suya, a una hermana suya, con su esposo que era médico, y un secretario para Aldao. Cuando se ha tratado de elegir gobernador, Rodríguez estaba por el secretario y el pueblo por un vecino de Mendoza. He concluido la tarea que me había impuesto por el temor de haber sido suficientemente imparcial, pero si he faltado a la verdad de los hechos, no ha sido en mi mano remediarlo. He consultado a amigos y enemigos y a los viejos soldados de la independencia sobre sus primeros pasos en la carrera de las armas. He desechado lo dudoso y atenuado lo exagerado. Por lo demás, la vida de un hombre como este, que ha tomado parte en tantas vicisitudes políticas, me ha parecido un asunto digno de mejor pluma que la mía. Y digo también del conocimiento del público. La biografía de los instrumentos de un gobierno revela los medios que pone en acción y deja conjeturar los fines que se propone alcanzar. Sin duda la pluma de Sarmiento es genial. La posición política está clara desde el principio al final. Sí, pero ¿cómo matiza esa con la pluma? Exacto. Está hablando de un adversario, un enemigo político, ¿no? Exactamente. Es una maravilla. Bien, la vida de este fraile termina en 1845, como dije recién, siendo gobernador. Su vida con el cáncer es de 1 año. En los últimos tiempos, cuando ya estaba el cuñado de Rosa atendiéndolo, duda un tiempo, quería llevárselo a Buenos Aires, a tratarlo allí. Bueno, pareciera ser que las cosas no eran tan fáciles. Un viaje de aquí a Buenos Aires con un enfermo terminal y era riesgoso, duraba 20, 30 días. Uh-huh. Entonces deciden llevarlo a Luján, a la casa de una familia amiga. El traslado del fraile Aldao a Luján dura 2 días. Va toda la plana del gabinete. Bueno, allí muere. Es trasladado a Mendoza. Él pide que se le ponga la sotana de dominica y encima el traje de soldado, el traje de general. O sea que muere fraile general. Fraile general, exactamente. Y es cierto que está en la iglesia su cuerpo, porque supongo que la iglesia no estaría muy de acuerdo con él en aquella época. Los documentos dicen, sí, es enterrado en la iglesia matriz de Mendoza. ¿Qué es? Pero muy poco tiempo después, se produce el terremoto. Claro. Y frailes, sacerdotes, obispos y algunas personas importantes enterradas en la iglesia matriz, parece ser que quedaron para siempre ahí entre las ruinas. Nadie más investigó sobre los restos concretos, sobre los restos materiales. Identificados, claro. Es una buena investigación para hacer. Sí, de todas maneras, si a un personaje que tuvo las vicisitudes que cuenta Oscar le faltaba algo para transformarse de persona en personaje histórico, es que sus huesos no estén ubicables, digamos. Así es una cosa muy impresionante. Cuando estamos hablando de las ruinas de San Francisco, estamos hablando de las ruinas de San Francisco. O sea que ahí se puede elaborar. Claro que se puede. Sí, ahí estuvo Javelson al frente de un equipo de arqueólogos descubriendo, entre otras cosas, en la plaza esta de área fundacional
lo que se ve Claro. ahora, se ha transformado en el museo del área fundacional. Sí. Habría que decirle a Chiavazza que nos busque los huesos Del de fraile del Monseñor. lado. ¿Monseñor o fraile? Fraile. El fraile. ¿Quién quedó a cargo de la gobernación cuando muere el dado? ¿Te acordás? Y se quedó su cuñado. Primero estaba Nolas Cortís en el periodo en que él estaba muy mal. Muy mal. Cuando le hace redactar ese famoso documento declarando a los unitarios locos, desproviéndolo de sus propiedades y su dinero, Nolas Cortís se retira y queda Pedro Pascual Segura, que fue pariente de él, pariente político de él, y queda como gobernador de la provincia de Mendoza. En ese entonces, Pedro Pascual Segura ocupa la primera magistratura y fue la primera vez que fue gobernador. Recordemos que fue 4 veces gobernador de Mendoza. Reelecto. Tanto como Pedro Molina. ¿No? Claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en Mendoza en 1845? Como dije recién, bueno, Mendoza abandona el perfil vitivinícola. Un perfil vitivinícola que recién se recupera con la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX. Se recupera en 1885. Inmigración italiana, muchos de esos. Italiana, francesa, Sí. española. Así todo, yo quiero recordar que la economía era tan importante y el perfil económico era tan importante en el oeste argentino que en el mismo Facundo Sarmiento le llama a Mendoza la Barcelona del interior. O sea, le da las características de segunda ciudad, digamos. Está Madrid, tipo de Barcelona, y él la reconoce, está escrita en el Facundo. Los primeros bancos de Mendoza se fundan en 1866. El primer banco se llamó Daniel González y Compañía, para facilitar, digamos, todas las transacciones comerciales, ¿no? En 1879, Tiburcio Venega funda el Banco de Mendoza. Él es nombrado, se nombra gerente, posteriormente fue gobernador de la provincia de Mendoza. Posteriormente aparece ese famoso banco que aún se recuerda, Fernando Raffo y Compañía, ¿no? Raffo y Compañía, una familia inmigrante italiana con una gran potencialidad comercial, llegó a ser Fernando Raffo y Compañía el banco más importante que competía con el Banco Provincial. Los comerciantes fueron durante la mayor parte de esa mitad de siglo no solamente los dueños del poder económico, no solamente los dueños de las transacciones comerciales, las exportaciones y las importaciones, sino los que produjeron los futuros políticos. Sus hijos, sus yernos, sus nietos fueron los gobernadores, los ministros, los magistrados. Una cuestión endogámica, ¿no? Claro, hasta llegar a constituirse, con la historiografía mendocina, esto lo remarca muy bien, los gobiernos de provincias, ¿no? Hay gobiernos de provincias con arraigo fuerte en lo local y se constituyeron las familias. Sí, hay un buen libro de Beatriz Bragoni sobre el asunto, sobre las familias, ¿no? Sobre gobiernos de familia. De familia, sí. Los González, los Villanueva, los Bombal, exactamente, los Videla. Esto fue hasta la llegada del ferrocarril, que cambia, como decía recién, totalmente el perfil social, el perfil económico, y llegamos hasta fines del siglo XIX con la recuperación total de la vitivinicultura, ¿no?
Hay en este periodo un episodio provincial que a mí me gustaría tratarlo en el próximo miércoles, que es el terremoto de 1861. Claro. Marzo del 61, ¿sí? Marzo del 61. No me acuerdo, pero... 1861, sí. No es que me acuerde, digamos, porque no estaba, pero me No, parece que yo tengo mala pero memoria. era marzo del 61, me parece. En este periodo también se produce caseros, Claro. en este periodo se hace la Es constitución. bueno esto de ponerle De marco, contextualizarlo, claro, de claro. contextualizar. Sí. Se nos terminó el tiempo, Doc. Sí, pero Bueno, seguimos el miércoles. El miércoles seguimos con el terremoto de 1861 y las implicancias sociopolíticas. Sería. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Puede terminar el café, el alfajor. El mate, todo Sí, le hemos es la dado. manera de pagarle que tenemos nosotros con el banco Roberto Carnicer.